Maestro, ¿cuál es el final de la iniciación y el final de Ifá? Bueno, lo primero que estamos hablando de una técnica. Repito, para poder entender algo, tú tienes que ubicarlo en el contexto del cual estás hablando. Ifá es el nombre propio, aceptado por ellos mismos, de la tradición yoruba nigeriana, cuya lengua es el Lukumi. Ese término significa soy amigo. Y simplemente los españoles aceptaron que ese era el nombre de ellos. Es como si no me mates. Entonces, bueno, lo que sea que ellos entendieron del Lukumi, pues así se llama la lengua de este pueblo, el pueblo yoruba nigeriano, de las tierras de Ile-Ife. Ile significa tierra. Luego, Ifá es un sistema basado en el oráculo binario y que consiste en magia animista, incorporando dos vías como todo sistema mágico básico. El sistema del fetichismo, es decir, la utilización de soportes rituales, condensadores psíquicos en la forma de estas cazuelas que ves que contienen secretos, otros que ellos llaman fundamentos, ¿verdad? Eso es, esa es la parte del fetichismo. La palabra viene precisamente del portugués. Fetiches son estos objetos que ellos veían que construían en estas zonas costeras de África, cuando todavía existía la colonia, el proceso de la esclavitud. Y feticheiro significa el que hace fetiches, y aquí viene precisamente el español hechicero, del portugués feticheiro y feticheiro de fetiche, el que fabrica estos condensadores psíquicos, esos fundamentos que se utilizan para darle soporte a las entidades que deseamos convocar. Estas entidades además pueden ser de otra manera también llamadas, y es ya en forma de invocación, esto es mediunidad, o lo que modernamente, a partir del espiritismo moderno, se llamó la mediunidad. Es decir, y hablando en términos correctos, lo que en términos cristianos se llama una posesión. Y aquí no hay medias tintas, es una posesión, y desde el momento en que parte del sistema involucra esa posesión, ese sistema es totalmente opuesto a la iniciación, donde se supone que la vía de la realización comporta la realización de estados suprahumanos mediante precisamente la superación del estado humano mismo, no mediante el recurso de descender a un estado infrahumano, dejándome, va a decir, poseer por una entidad de la cual, como te das cuenta también, porque en esto son ahí la conformidad y de ahí la confusión en la mente de los profanos entre el espiritismo y la santería. Ajá, y la santería y Ifá no necesariamente. Lo que la gente llama santería es la adoración de las imágenes. Eso de manera genérica es la santería, los santos. Y allí, bueno, parte de la culpa la tienen también las iglesias protestantes, que entonces llaman imágenes e ídolos a todo, incluso los símbolos mucho más valiosos que son los de la iglesia católica o cualquiera, que son símbolos, no es que son imágenes. Es muy distinto una imagen o un ídolo de un símbolo. Un símbolo es una realidad constatable del cosmos, es incluso una realidad espiritual que no tiene otra manera de ser representada que de esa forma. Entonces imagínate, si yo voy a llamar imágenes a los símbolos y me deshago los símbolos, entonces es imposible cualquier progreso espiritual. Sin los símbolos, la iniciación no tendría un lenguaje adecuado. La iniciación pues implica un proceso de desarrollo espiritual en el cual la toma de posesión de estados superiores va desarrollando una sabiduría interior de la cual tú mismo tienes registro, de la cual participas, que convive contigo, que forma parte de ti, no que la tienes en un momento y después se te olvida, o que necesitas a un banco o a otro lado para que te recuerde qué fue lo que dijiste, o que tú vas a tirar cualquier recurso de adivinación para luego leer un recetario de posibles soluciones a los problemas que se presenten dependiendo de lo que tú interpretas de que diga el oráculo. No se trata de eso. Eso es una técnica. Por lo tanto, Ifá ni es una religión, porque no tiene los elementos básicos de una religión, libro, moral y rito, que ya vimos son los que caracterizan precisamente a los judaísmos, al cristianismo y al islam. Eso no lo discute nadie. Ojo, con eso no estamos menospreciando a quienes no son una religión. No por eso es que la gente dice, bueno, no es una religión, entonces me estás insultando. ¿Pero por qué? No, es que lo malo es que tú te crees una cosa que no es.
Lo lógico es saber dónde está cada cosa para que cada quien, por Dios, el que se ofende con la verdad también, entonces es un mentiroso. ¿Cómo va a ser? Entonces, ¿qué te digo? Un embuste, una mentira consoladora. Sí, si eres una religión, no lo eres. Precisamente porque esos son los elementos que caracterizan una religión. IFA no puede presumir de tener un libro. ¿Cuál libro puede comparar IFA a la Biblia o al Corán? Mashallah. Entonces, no es una religión. Tampoco es una iniciación, porque la iniciación tiene cualificaciones, comporta todo este conocimiento a partir de grados y una técnica bien precisa y una ciencia estudiada y comprobada, no es especulación. Y además, por supuesto, requiere cualificaciones y toda una serie de condiciones que no se presentan en IFA. Por lo tanto, concluimos que, como tal, IFA es una técnica y alrededor de esa técnica oracular específica se ha generado un culto, que es muy diferente. Que ese culto contenga elementos que consuetudinariamente, porque ya no podemos llamar tradición a algo de lo que yo no conservo verdadera memoria, sino que yo repito porque el que lo dijo eso antes de mí lo hacía igual. Pero tú sabes lo que significa. No, y esa es la mejor prueba de que ahí no hay ningún verdadero conocimiento. Ningún babalao puede presumir de hablar lucumí, a menos que sea de la misma Nigeria. Entonces la mayoría de los cantos, suyere y todas estas cosas que utilizan, están en un lenguaje que ellos mismos no entienden, y esa no es la misma, que se trata de costumbre y no de tradición. Exacto. Cuando tú te aprendes algo en la masonería, te lo aprendes completo. Cuando yo explico algo de la masonería, por ejemplo, en hebreo lo explico con todas las letras, cuánto valen, cómo se explica su correspondencia con los arcanos del tarot, que no lo estamos inventando. Son 22 arcanos mayores y 22 letras hebreas. Yo no inventé el hebreo. ¿Tú inventaste el tarot? ¿Y cómo es posible que los 22 arcanos mayores coincidan con las 22 letras hebreas? Entonces, ¿a quién se le ocurre? ¿Qué va a decir un judío? No, tú no puedes usar las letras judías para eso, las letras hebreas. ¿Cómo va a ser? Es lo mismo que alguien reclamara, tú no puedes usar esta cadena geomántica, porque eso es del pueblo yoruba, ¿no es verdad? Mira, no es verdad que me acaba de dar un mail. No, y no es verdad, ¿por qué? Porque es que en la misma tradición de Ifá, que se basa en sabiduría consuetudinaria, vamos a decir, en máximas de experiencia de los babalaos, les dice en uno de sus pataquí que esta herramienta proviene de Abisinia, es decir, de Etiopía, y por lo tanto no tiene nada que ver con Nigeria, ni tiene nada que ver con el pueblo yoruba. Y si ya existía antes de que lo utilizara IFA, ¿cómo van a venir entonces ellos a adueñarse de algo que además está basado en esto no tiene ningún valor como objeto? Solamente un fetichista, repito, una persona muy equivocada respecto a la espiritualidad, un verdadero idólatra, va a tomar un objeto como algo sagrado en sí mismo, o como que eso es una entidad con la que estoy hablando yo ahí. Nuevamente es una mofa a Dios Todopoderoso, que es la única entidad. Dios Todopoderoso. ¿Cómo decimos yo? Dios es lo más grande. La expresión islámica en árabe es Allahu al-Akbar, que contraído para sin alefa y como se habla correctamente en árabe, Allahu Akbar. Allahu Akbar significa Dios es lo más grande, puesto que Dios es la grandeza misma. Lo que sea que tú llames grande, lo estás comparando con Dios, pero a Dios no lo puedes llamar grande, porque es que Dios es la grandeza misma. Allahu Akbar. Si yo lo pronuncio mal, Allahu Akbar se convierte en el Ekbara. Y el Ekbara sería la manera como un yoruba te querría corregir a ti si tú dices el Egua. Porque la forma consagrada de uso diario, algo así consuetudinario, el Egua es una deformación, como muchas palabras que utilizan los santeros cubanos respecto a que son de la diáspora, por así decirlo, respecto a la gente que tiene su tradición basada en la propia Nigeria. Es lógico que aquella gente tiene que tener más autoridad. Ellos dicen que no, que lo que sabían se vinieron para acá. Bueno, lo que sea se demuestra, ¿no? Uno no puede presumir de algo. Yo digo que si yo no sé de esto, ¿cómo sabes tú que algo es tuyo? Porque lo sabes utilizar. Claro. Una persona, por ejemplo, que esté viendo esto, me ve a mí con esto en la mano. Esta vara es un bastón, pero al mismo tiempo es un signo de reconocimiento. Y quien tiene el grado masónico y yo poseo, sabe y me reconoce con el grado que está aquí escondido en este signo de reconocimiento. Por eso lo tengo en la mano. Para otros dirán que sabe que será un palo. ¿Ves? Entonces lo mismo ocurre acá. Por ejemplo, si nos vamos a Japón,
tú vas a encontrar, fíjate que bien, la Biblia está abierta acá en la primera página del Evangelio de San Juan, que justamente habla de la luz y la tiniebla. En principio era el verbum era Deus, el verbum era apud Deus, y hoc vita est lux hominum, que en latín quiere decir que la vida, la luz, el verbo, todo eso es una sola, la unidad, la ilah ilah Allah. Luego, nuevamente, solo la doctrina de la unidad es la misma en todas partes y es metafísica pura. Pues no puede haber verdadera relación entre una escuela que se dice representante en la tierra del gran arquitecto del universo, principio único, creador, y que entonces reparta ese poder entre un montón de señores con distintos nombres, que no son otra cosa todas estas que, y aquí vamos a revelar el secreto de los orishas, son los 7 planetas. ¿Y por qué les tengo yo que poner un nombre africano si esos nombres ya existen y yo los conozco como Júpiter alias Obatalá, Marte alias Ogún, el Sol alias Changó, Venus alias Ochun, Mercurio alias Ereguá, la Luna alias Yemayá, y entonces en la Tierra tengo, imagínate, por el elemento aire, tengo aquí a Orichaoco, por el elemento agua, Osai, por el elemento fuego, Babaluaye, y por el elemento tierra, y Q. Entonces, todas estas cuestiones me faltó ya, que correspondería con Gaia y con Saturno, la puerta del cementerio. Todas esas correspondencias, para una persona que pues presuma conocimiento de estas cosas, deberían ser evidentes. Tanto más no es un servicio público. Le acabamos de explicar a todos lo que para ellos resultaría misterioso. Tú eres hijo de Guatalá, te están diciendo, desde el punto de vista de la astrología, que tu planeta regente es Júpiter. No que existe una entidad, un hombre, un ser inmaterial que se llama Obatalá, que está por allá arriba o no sé dónde viéndote, o viendo por ti, o que si le puso la cabeza a los hombres. Eso, todo eso, es formalmente contrario a la doctrina de la unidad, sea hindú, china, la que sea. Cualquiera te va a desmentir eso y te va a decir que es eso. Tú estás hablando son de entidades menores, sí existen, pero ese campo es el campo del fracaso, es el campo del error, es el campo de la multiplicidad, es el campo material, del que precisamente todos los maestros espirituales te dicen que te alejes. Tanto más el Corán expresamente, prohíbe consultar los taguts, o sea, la utilización del oráculo con fines precisamente materiales. La Biblia, tanto en su versión Antiguo Testamento, la Torá, prohíbe expresamente la consulta del oráculo, pero al mismo tiempo admite que Moisés y Aarón utilizan el Urim y el Tumim, o sea, un oráculo binario. Urim luminoso, Tumim oscuro. Entonces, ¿cómo puede ser? Está prohibida la adivinación, ya va, pero ¿quiénes son los que hacen la ley? ¿No son Aarón y Moisés? Bueno, está prohibido para los que no sean ellos, pues. Entiéndase, pues, que estos son recursos sacerdotales, que tiene que haber una autoridad, un conocimiento detrás de esto. No solamente tirar la cadena. Y aquí vamos a dedicarle un capítulo especial a demostrar que esto tiene un conocimiento que está al alcance de todo el mundo, y esa instrucción la que vamos a dar rápidamente. Lo primero que vamos a clarificar es que el oráculo binario se basa en combinaciones de luz y oscuridad, o acabamos de decir blanco y negro, ¿cierto? Sí. Por lo tanto, blanco y negro los vamos a llamar unos y ceros, que es el sistema binario que conocemos de bachillerato, en el cual los números que nosotros entendemos en serie decimal, del 1 a lo que tú quieras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pueden ser representados simplemente con la cifra 1 y 0. ¿Cómo se hace esto? Los números binarios, un repaso rápido de bachillerato, se escriben de derecha a izquierda, igual que el hebreo, se escribe de aquí para acá. Por lo tanto, si yo voy a escribir, aquí está mi nombre, de acuerdo con la tradición yoruba. Aquí dice Iboriofu. Pero desde el punto de vista de la geomancia general, aquí dice conjunción y adquisición, conjunctio acquisitio, porque esos nombres latinos existen del mismo sistema, pero interpretado por los griegos, y lo que tenemos aquí es el lenguaje que demuestra que esto, sea con la cadena o no, es simplemente un oráculo binario en el que los unos y ceros pueden ser representados como puntos, 2 puntos. Y entonces, por ejemplo, esta figura se vería así. ¿Cierto? Por eso se llama conjunción. Eso no lo sabe un babalao.
¿Por qué? Porque ese lenguaje no lo conoce. Entonces, ¿cómo te va a prohibir alguien que tú aprendas alemán, francés, inglés, japonés? Esa persona quiere el bien para ti. ¿O te está limitando? Te está limitando. ¿Qué tal si llama también estafador a tu profesor de francés o a tu profesor de hebreo sin saber si el señor es un rabino, por ejemplo? Exacto. No sería un aventurero. Tú le creerías a esa persona una adivinación, un consejo espiritual que te dé a una persona así que no sabe guardar su boca con sabiduría para, ¿sabes? Conservarla precisamente la palabra. Bien. Entonces tenemos pues que estas son maneras diferentes. Esto que acabo de usar es el sistema geomántico occidental, en el que 1 y 0 se representan con puntos y 2 puntos. Y por lo tanto es fácil traducir cualquiera de estos sistemas, que repito, aquí 0 y 1, 0, 1, 1, 0. ¿Qué número es ese? Primero, las figuras geománticas se leen de arriba a abajo y se escriben de arriba a abajo y de derecha a izquierda. En otras palabras, que esta figura se escribe primero y luego se escribe esta. Y por lo tanto, y desde el punto de vista del oráculo específicamente de Ifá, esta viene siendo el nombre y este el apellido de este signo, en el que el nombre lo pone en correspondencia con la familia de Ibori y con esta columna, que sería su padre, y el apellido lo pone en correspondencia con la columna Ofun, que corresponde con Capricornio astrológico y que sería su columna madre, o lo que es lo mismo, el Sol y Luna astrológico, que como no los conocemos, porque este pueblo no tiene esa ciencia, tiene que aplicar una ciencia de la Tierra para determinar lo que de otra manera podrías obtener por observación astrológica. O sea que en una carta astrológica, con que simplemente tú veas cuál es tu Sol y cuál es tu Luna astrológico, ya tienes tu nombre de Ifá, si es lo que quieres ver. ¿Se entiende? Porque tu Sol va a caer en un signo astrológico y ese signo astrológico va a estar dentro de la serie de los 16 signos geománticos. Va a venir algún ignorante quizá a pensar, bueno, pero ¿cómo va a ser si son 256 los signos de Ifá? Pero claro, aquí lo que estamos hablando de progresión de los mismos números binarios. Esa progresión, como te das cuenta, de los números binarios es la misma de las computadoras. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, etcétera, ¿no? 1024, entonces estamos hablando de K algo. Allí se hablaba de bytes en las computadoras. Pues estas herramientas, la geomancia y todas estas ciencias, son la computadora de Dios. Entender pues el tejido del universo a través de estas combinaciones de luces y sombras. Y por supuesto que en una logia masónica esta columna es negra y esta columna es blanca. ¿No es así? Entonces, ¿a quién se le ocurre en la vida que alguien esté más autorizado para usar un oráculo que tenga 2 patas y 2 cadenas que un masón? ¿Sabías tú además que una logia está rodeada de lo que se llama la cadena fraternal? Y que hay una cadena que queda así con las puntas abiertas colgando en la entrada de la puerta de una logia. ¿No lo has visto en el templo? Bueno, y no será esto. Pero ellos consideran que es de ellos. Bueno, yo no le veo por aquí ninguna marca de, ¿sabes? Ningún derecho de autor. Tanto más, esto lo venden comercialmente, ¿no es así? ¿Y a ti te han pedido alguna vez un carnet de avalado? Si tú vas y tratas de comprar esto en una tienda, ¿existe un carnet de avalado? ¿Existe una manera de reconocerse a través de signos, palabras y documentos allí? No, ¿por qué? Porque no son una iniciación. Si estos señores viven matando animales, eso estará de acuerdo con la Biblia. Luego no está de acuerdo ni con la Biblia ni con el Corán, por lo tanto no son una religión, no son una iniciación, es una técnica. Una técnica para comunicarse con entidades. Entidades que nos van a responder en función de unos y ceros, blancos y negros, Sarita, sí o Sí, no. no. Ouija, sí o no. ¿Hay alguien aquí? No. Ya, se siguen preguntando. Entonces, lo que ocurre es pues que todo está compuesto de este juego de luz y sombra y por lo tanto estos unos y ceros corresponden con una serie de valores que puedo luego ya adaptar a otros fundamentos como por ejemplo la astrología y que ya manejo. Habíamos hablado de los planetas, ¿cierto? Cierto. Y pusimos en relación los planetas con los orishas y dijimos cuál era la correspondencia. Es importante tener eso en cuenta nuevamente
porque es de esa manera como vamos a determinar quién es el orilla tutelar, teniendo en cuenta este sistema. ¿Cómo se hace eso? Muy fácil. Si ya yo sé cuál es el signo zodiacal, basta con saber. Vamos a seguir con el ejemplo. Aquí estamos en Limor y Bofú, ¿cierto? Perfecto. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que un signo geomántico se puede dividir en dos partes. Y para ello lo vamos a traducir a geomancia occidental. Y aquí tenemos esto versus esto. ¿Está bien? O sea que hay dos mitades en un signo geomántico. De hecho, hay cuatro partes: cabeza, brazos, piernas y pies. Tiene una figura geomántica. Pero además, lo puedes cortar en el ombligo. Y tendrás acá que esto significa tierra y esto significa agua. La tierra del agua es el signo de tierra que forma parte de la serie del verano o de las aguas, es decir, las hembras del tarot, las reinas. La tierra del agua es el signo de Virgo, signo de tierra de la serie de las aguas o del verano, que son Cáncer, Leo, Virgo. Y por supuesto el fondo del cielo. ¿Está claro? Entonces podemos deducir una correspondencia astrológica de un signo geomántico. Ya este sistema de comunicación entre la astrología y la geomancia va muchísimo más allá de lo que puede entender un modelo. Además, primicia, te voy a regalar el sistema específico con el que ellos, porque si esto es un sistema de adivinación, hay que entender. Cuando yo lanzo una figura, esta figura tiene una pata mayor y una pata menor, que corresponden, ya lo acabamos de ver, con las dos columnas del templo masónico. ¿Cierto? Sí. Okay. Dijimos que la pata mayor es el sol y la pata menor es la luna, que este es el nombre y este es el apellido. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Cada una de estas dos patas del ecuelio va a tener una función para ti y una función astrológica y un número y una cantidad de cosas aquí que están escondidas, ¿cierto? Pero por otra parte, yo necesito, más allá del dogma, de que yo diga, esta es mayor que esta. Eso siempre va a ser así. Siempre la pata mayor va a ser la de la derecha, vista de frente. O sea que si yo lanzo la cadena, ¿verdad? La pata mayor va a ser esta y la pata menor va a ser esta. ¿Está clarísimo? Perfecto. Ahora la cuestión ocurre así. Siempre que el signo de este lado sea mayor que el que salió de este lado, la respuesta es sí. Pero si ocurre que al revés, el signo que mayor de los dos cayó de este lado en lugar de este, la respuesta es no. ¿Está claro? Fácil, ese es el sistema. Pero la pregunta es, ¿y cómo sé yo cuál signo es mayor y menor? Otra más, ¿qué pasa si caen dos veces el mismo signo? Porque puede ocurrir, dado que, por ejemplo, en una cadena tienes 4 cocos de un lado y 4 cocos de otro. ¿Cierto? Primer misterio. ¿Por qué hay 4 cocos en un ecuelio? 4 conchas de un lado y 4 conchas de otro. Corresponden con los elementos. ¿De qué manera? Serían fuego, agua, aire y tierra. Muy bien. Por lo tanto, hay niveles energéticos aquí, se puede deducir, lo hemos dicho, cabeza, brazos, piernas y piernas. Okay. Claro. Muy bien. Entonces tenemos allí niveles energéticos dentro de esa misma consulta. O sea que hay varias maneras de aproximarse a lo que allí dice. ¿Cierto? Cierto. Pero más importante, acá hay valores numéricos. Ahí hay números escondidos y los vamos a ver. Este segmento es importante. Presta atención. Vamos a poner esta cadena de esta manera, que sería la forma inicial, vamos a decir la forma básica, ¿sí? Acá tenemos la cadena, la columna blanca y la columna negra de la logia masónica. Perfecto. Ok. En esta cadena siempre vamos a tener que de la cadena hacia abajo, esta concha vale 8, esta vale 4, esta vale 2 y esta vale 1. Lo mismo ocurre de este lado, ¿está claro? Siempre y cuando ocurra lo siguiente.
Si la concha del coco está boca abajo y muestra la zona negra, ese valor está apagado y no cuenta para la suma y no hay allí ningún valor que contar. Sin embargo, si está de esta manera, es decir, con la cáscara, la parte interior de la cáscara hacia arriba, la zona blanca, entonces sí debo contar si este vale 8, 8, 4, 2, 1. ¿Está bien? Por lo tanto, visto así, ¿cuánto vale esta figura? En donde todas las conchas están destapadas. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1, 15. Y es la más alta que podría yo formar con esa combinación. No hay manera. Okay. Y aquí lo más bajo, que sería lo contrario, 0 más 0 más 0 más 0. Por lo tanto, los extremos de esta cadena son 0 y 15. ¿Está claro? ¿Cómo construiría el 1? Estamos en 0. Volteo esta concha, que es la que vale 1, y ya está. Ese es el número 1, ¿cierto? ¿Cómo se construiría el 2? Perfecto. Entonces anulamos aquí los valores 8 y 4, anulamos el valor 1 y queda solo el valor 2. ¿Cómo sería el valor 3? El valor 3, anulamos. Sí. 2 más 1. Y vamos viendo cómo cada figura es diferente. Pero lo más importante son valores. No vamos a estudiar ahorita si tienen que la tienen. Correspondencias cosmológicas, en este caso astrológicas. Sí la tienen. Pero lo más importante, ¿estamos viendo números? ¿Sí o no? Sí. Vamos a verlo de otra forma. Vamos a ver qué número es este. ¿Qué número hay aquí? 6. Muy bien. 0 más 4 más 2 más 0, 6. ¿Y aquí cuánto hay? 4 más 1, 5. Oh, muy bien. Entonces aquí están los números 6 y 5. Si hubiésemos formulado una pregunta al oráculo, ¿la respuesta sería sí o no? Sí. ¿Cómo estás tan seguro? Porque matemáticamente este 6 y este 5, ¿sí o no? Sí. Entonces, si la regla que te acabo de decir es que si la pata derecha es mayor que la izquierda, la respuesta es sí. Ahí hay una respuesta de sí o no. Sí. Es un sí. Claro. ¿Te cabe alguna duda? Porque es matemática, ¿cierto? Sí, claro. Ok, ocurre que el sistema de IFA no está basado en esa matemática, porque es que esa gente no sabe que todo eso es un número binario. Y aún si lo saben, no les importa. Ellos usan otro orden que deben memorizar y que podemos perfectamente escribirlo aquí para que quede claro y que los que estén interesados en investigar se den cuenta de lo que estamos diciendo y después vamos a identificar a la figura geomática por el nombre con el que la conocen los yoruba. ¿Cierto? Cierto. Entonces este orden es así. Ombe, Oyekun, Iwori, Olu, Irosu, Kogonri, Obara, Okanran, Ogunda, Kosa, Ika, Oturkon, Otula, Irete, Oche, Ofu. Este es lo que la tradición yoruba nigeriana Ifa llama el orden señorial y es el secreto de los babalaos. ¿Por qué es un secreto? Porque es un orden completamente arbitrario, diríamos incluso al lado de los pelos. Porque si esto es una herramienta matemática, ¿qué tengo yo que estar inventando que este es mayor que este? Si eso no es verdad. Por supuesto que es verdad. Esta es la que vale 15 y esta es la que vale 0. Pero que acaba de decir que esta vale 6. ¿Y esta vale? 9. ¿Y entonces? Ya de por sí estas dos son mayores que esta, por valor, porque esto repetimos una herramienta matemática. Entonces, ¿cómo tú vas a convertir una herramienta matemática en una herramienta del fanatismo y la superstición? Que son tan contrarias al espíritu masónico. No es lo primero que le exigen a un masón, que los enemigos de un masón son el fanatismo y la superstición. Yo creo que la santería está llena de eso. Y muchos individuos actúan de esa manera. No digo que todos sean así, pero precisamente porque hay que hacer más salvedades, hay que identificar a los verdaderos
culpables de este tipo de atrocidades. Esas sí son atrocidades. De hecho, hay muchos agua y babalaos con los cuales se puede hablar, se puede conversar. Por supuesto, porque en todas partes, de buenos términos, pues. En todas partes hay sabiduría. Y no usan ese lenguaje tan agresivo, tan polémico y también ofensivo. Claro. No hay necesidad. O sea, precisamente estamos buscando y estamos al final de un periodo cíclico de la humanidad, el entendimiento entre las más diversas tradiciones legítimas. Nadie está negando además la legitimidad y el valor de la tradición yoruba siempre que se ocupar en el lugar que le corresponde y no quiera ir más allá de lo que no le corresponde. Cada quien debe saber reconocer sus límites. De la misma manera, no puedo yo querer ser otra persona, yo no puedo triunfar como alguien más. Yo triunfo como yo mismo, no como alguien más. Entonces, nuevamente, la tradición yoruba tiene su lugar y su oráculo es de los mejores en cuanto a que es el más completo. Por comparación, el Yi chino tiene solamente 64 hexagramas. Aquí estamos hablando de 256 llamados Ontu, o Odun, que son los signos de dos patas. Es decir, que lógicamente son combinaciones de figuras geomáticas, pero las figuras geomáticas son solo 16. Y el misterio de dónde provienen las figuras geomáticas nuevamente supera al conocimiento de un babalao. Para él todo eso son misterios, por eso lo llaman babalao. Pero si tú le preguntaras de dónde vienen los signos y de dónde viene este orden y quién les dijo a ellos ese orden, tendrían que reconocer algo muy embarazoso. No saben. Y peor aún, acabamos de demostrar en 2 minutos que cualquiera que se tome la molestia de sacar la cuenta, si la respuesta es de sí o no, entonces la única posibilidad es así. Porque lo otro es una loquera, tengo que pasar por todo un arbitrario, es como cuando cambiaron el orden de las teclas de la máquina de escribir, porque si las hubiesen puesto en línea, los tipos de la máquina mecánica se trancaban. Entonces inventaron este teclado QWERTY para hacerte más difícil escribir. Pero ya una vez que no existen esos tipos mecánicos que impiden que pongan las letras en orden correcto, ¿por qué sigue existiendo el teclado QWERTY? ¿Por qué sigue existiendo esto? ¿Cómo es posible? Si te acabo de explicar el orden correcto. ¿Cómo se llama esto? Superstición. ¿Cómo se llaman los que se empeñan en defender la superstición? Fanáticos. Entonces, claro que hay gente sensata y falla en todos los sistemas de conocimiento y cualquiera que esté a capacidad de entender lo que estamos diciendo va a saber que la verdad es lo que interesa en todo esto. ¿Cómo vas a ir a consultar a una persona que te está mintiendo, que está usando un sistema y lo está usando mal? ¿Cómo va a ser que el secreto tuyo lo conozco yo y lo manejo mejor que tú? Entonces, ¿cómo es tuyo el secreto? Repito, ni siquiera me he metido en el asunto de dónde salieron las figuras geomáticas. Esta gente ni siquiera sabe qué es la geomática. Piensan que es como la tuya por si acaso. Imagínate el grado de desconocimiento de que se encuentran en algunos utilitos. Porque algo es saber dónde nace, que de dónde es su esencia. ¿Cuál es el verdadero origen de esa ciencia? Bueno, la parte de la clave está justamente en que sean 4 las conchas del Bípole, que son las mismas 4 columnas de Osu. Son misterios que a lo mejor no investigan. Lo mismo que dijimos de el Ekbará, Allahu Akbar. Entonces muchas cosas son degeneración de conocimientos mucho más antiguos que solo pueden estar en posesión de las verdaderas organizaciones iniciáticas que precisamente por eso están en la capacidad de transmitirla, y esa es la función que estamos en este momento tratando de ejercer, porque creemos firmemente, junto con nuestros maestros, que no existe mayor forma de caridad que la enseñanza. Assalamu alaikum, hermano. Wa alaikum assalam wa rahmatullah.